Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 13. El Evangelio de Lucas, iglesia, es el único de los 4 evangelios que tenemos en la palabra que detalla el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Ok? ¿Sí o no? Amén. A lo mejor no lo he visto, pero aunque este no es el punto central de la enseñanza del día de hoy, de la palabra de Dios, es importante mencionarlo. Lucas, conocido como el médico amado, también así, empieza y comienza su narración de este texto que vamos a leer, presentándonos precisamente a los padres de Juan el Bautista. Así que yo le pido por favor que usted me siga con su vista, ponga atención en el texto que voy a leerles. Y dice lo siguiente, versículo 5, ahí empezamos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Subraya lo que sigue, versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio de delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando al santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué le dijo el ángel a Zacarías? No temas, ¿por qué? Porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me encanta esta porción de la escritura, porque en ella podemos encontrar diversas, como muchas veces le llamamos nosotros los que compartimos la palabra de Dios, diversas llaves que nos permiten, iglesia, encontrar gracia delante de Dios, encontrar la gracia y el favor delante de los ojos de Dios, y nos ayudan precisamente a alcanzar la bendición. Este texto tiene varias de esas llaves que nos acercan a la bendición de Dios. Y hoy, durante esta enseñanza, vamos a aprender o aprenderemos que Dios, escúchalo bien, se acuerda de Elizabeth, que Dios se acuerda de Zacarías. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos habían estado orando por un hijo, según nos da a entender este texto. Y Dios tiene conciencia de eso. Amén, iglesia. Y por consiguiente, yo quiero decirte, amado hermano, amada iglesia, que Dios se acuerda de ti, que Dios se acuerda de mí, que Dios tiene conciencia y se acuerda de sus hijos, de aquellos que andamos, de aquellos que obedecemos y nos comportamos conforme a ¿qué? A su voluntad. Amén. Y esto a mí me llena de gozo, yo no sé a ti. A mí me llena de alegría saber que tengo un Dios que está al pendiente de lo que yo hago, que está al pendiente de lo que yo hablo, que está al pendiente de lo que yo escucho, que está al cuidado de mi vida. Amén. Pero te decía alguna vez, cuidado, porque a Dios no nos podemos esconder, de Dios no nos podemos escapar. Él conoce perfectamente, y así lo hacía con Zacarías y Elizabeth. Él los conocía. Dice el texto que ellos andaban irreprensiblemente en sus caminos, ellos vivían conforme a su palabra. Y yo no sé si recuerdan en Santiago en el capítulo 1 lo que nos decía: ser hacedores y no solamente oidores. Elizabeth y Zacarías, por lo que nos dice este texto, que eran irreprensibles, eran de estos hombres, de los que dice Santiago, hacedores de la palabra de Dios. Quiere decir, no solamente la vida, sino que realmente se comportaban como debían de hacerlo. Amén, iglesia. Y mira, antes del nacimiento de Jesús, ¿sí? Lucas, precisamente lo que estamos viendo en este texto, nos anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, el mismo que prepararía el camino para nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben lo que es eso? Lo importante. La palabra nos enseña y nos habla del nacimiento de Juan el Bautista, ese mismo hombre que prepararía el camino para la llegada de nuestro Señor. ¿Recuerdas? Y viendo la enseñanza del día de ayer del bautismo, precisamente Juan el Bautista bautizaba con el bautismo del arrepentimiento. Iba y les decía: arrepiéntanse y sean bautizados, ¿sí? Para que cuando llegue el Señor, y preparaba el camino
ministerio de nuestro Señor. Amén, iglesia. Y Juan el Bautista, nos dice este texto, que era hijo de dos hombres, uno llamado como Zacarías y su mujer, ¿cómo se llamaba? Elizabeth. Y miren lo que dice el versículo 5. Vamos a entrar de lleno en la palabra. Ve lo que dice ahí. Y dice, ellos, Zacarías y Elizabeth, dice, vivían en los días, escucha bien, ¿de quién? De Herodes, el rey de Judea. Y esto puede parecernos poco importante, pero no lo es, iglesia. Porque esto automáticamente contextualiza el ambiente, la situación en la que ellos vivían. Y aún así ellos se comportaban irreprensiblemente. Y aún así ellos vivían conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ok, hermanos. Y bueno, en estos días, como dice aquí del rey de Herodes, va a acontecer, por lo que vamos a ver y estudiar el día de hoy, un acontecimiento milagroso, que es el nacimiento de aquel, como te digo, que prepararía el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Eran pues días difíciles para el pueblo de Israel. ¿Por qué te digo que eran días difíciles para el pueblo de Israel? Porque Herodes era el que estaba reinando en ese tiempo. Herodes al cual hace referencia a este texto es Herodes el conocido como Herodes el Grande, porque en la escritura hay varios Herodes, pero todos los Herodes que hay son hijos de este Herodes, les ponían Herodes, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos hablando de Herodes el Grande, un hombre, ¿sí?, que era conocido por una peculiaridad que no creo que a nosotros nos guste y no debemos de tener. Era un hombre conocido como un hombre cruel. Era un hombre que era bastante cruel. Diversos comentarios bíblicos acerca de Herodes el Grande lo catalogan, escúchalo bien, lo ponen así, lo dicen tal cual, como un monstruo. Era un hombre cruel. Era un hombre que era capaz de matar. Era capaz de matar porque por conservar su poder, la Biblia nos enseña que este Herodes, ¿sí?, en su intención de matar a Jesucristo, al niño Jesús, cuando iba a nacer, mandó a matar a todos los niños, escúchalo bien, de 2 años para abajo. Tú dime si esto no es crueldad. ¿En qué cabeza puede caber eso? Dice, voy a matar a todos los niños, a ver si, casi diciendo, a ver si le atino. Mandó a matar a todos los niños. Su inseguridad de que le quitaran el trono, aunado al poder. ¿Tú has tenido alguna vez poder? Y cuando no lo sabes manejar, es tremendo, es peligroso. Porque tú te aprovechas de las demás personas, porque tú te aprovechas del poder. Bueno, este tenía tal poder y era tal su inseguridad que los llevaron a hacer cosas terribles. La misma historia de él nos cuenta que mató a su esposa. Imagínense de quién estamos hablando. Son los tiempos en los cuales vivían Zacarías y Elizabeth. Mandó a matar a su esposa. Lo mejor de todo, no se cree, hermano, mandó a matar a su suegra. Imagínense esto. Y no se ríe, hermano Rubén, ¿por qué se rió? ¿Por qué se ríe, hermano? Pero bueno, no, ahí está mi suegra también, pobre, le está chillando las orejas, pero mandó a matar a su suegra. Eso es terrible. Y además de eso, mandó a matar, escúchelo, es todavía más terrible, a sus propios hijos, a los hijos que había tenido con la esposa que mató. Imagínense esto. Eso nos narra la historia. ¿Por qué cree que lo hizo? Porque se sentía amenazado por su propia familia de que le quitaran su lugar, de que le quitaran el poder que tenía. Eran pues tiempos difíciles para Israel. Y esto es importante, como digo, señalarlo, para que no pongamos de pretexto en nuestra vida que a veces estamos viviendo tiempos difíciles y que por eso no podemos comportarnos de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Pues Elizabeth y Zacarías así lo hacían. En medio de esos tiempos difíciles, Lucas nos narra lo siguiente, que había un sacerdote llamado Zacarías, dice, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Entonces, vamos a rebobinar un poco. Zacarías y Elizabeth, padres de Juan el Bautista, pertenecían, número 1, Zacarías, a la clase de ¿quién? De Abías. No creo que era una clase así como la de los fáciles del salón para que le den la clase de los niños, no. ¿Sí? Y este Abías era hijo de ¿quién? De Eleazar, que era hijo de Aarón, era el primogénito de Aarón. Y Aarón precisamente era el papá de su mujer, de Elizabeth. A ver si no nos hacemos bolas, pero más o menos, ¿sí? Entonces, Aarón era papá de Elizabeth, pero también papá de Eleazar, que era papá de Abías, que era donde servía Zacarías. Ok, fíjate la relación que existía ahí. Y este Aarón que menciona la escritura, él era el hermano, del rey David, mismo que dividió, escúchalo, esto es lo importante, las actividades del sacerdocio judío en 24 clases. Las dividió en 24
turnos. Por eso dice que Zacarías servía en el octavo turno, bueno, dice aquí en la clase de Abías, ahorita les voy a decir que era el octavo turno, pero servía precisamente en una de esas clases. Se había dividido el sacerdocio judío en 24 clases o turnos. ¿Por qué? Porque eso se llama sabiduría, iglesia. Y es parte de lo que tenemos que hacer como iglesia. Y para eso se requiere que haya más manos y gente con deseo de servir. Y hoy vas a tener tú que salir con algo valioso del día de hoy aquí. Porque ¿sabes qué? Dice, vamos a separar esto. ¿Para qué? Para poder servir de la mejor manera a Dios. Por eso lo hicieron así. Y bueno, Zacarías, dice la escritura, en Primera de Crónicas, no lo vas a buscar, búscalo si quieres más adelante, Primera de Crónicas 24:10, que es donde encuentras tú esta separación de clases, ¿sí? Zacarías pertenecía a la octava clase, ¿sí? Que era la de Abías, ¿sí? Dentro de esas 24, Zacarías pertenecía a la clase de Abías, y la clase de Abías era la octava. Esto es conocimiento, esto es para que sepas a qué se refiere el texto, ¿ok? Pero lo más sobresaliente, ve el versículo 6, por favor. Ve la escritura, pónganlo en la pantalla, por favor. 1:6. Dice que ambos dos, como diciendo, eran justos delante de Dios. ¿Y andaban qué? Y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Iglesia, yo te pido que pongas atención. Es muy importante que sepamos, número uno, pero es aún más importante que creamos, escúchalo, que así como hay actitudes, que así como hay comportamientos, que así como hay acciones que nos separan precisamente de la voluntad y del favor de Dios, que nos apartan de la bendición de Dios, también hay actitudes, también hay acciones y también hay comportamientos que nos acercan al favor, a la voluntad y a la bendición de Dios. Eso tú lo tienes que tener muy claro, y para eso tú tienes que creer que es así. Si tú no lo crees, de nada sirve. En general la palabra, si tú no la crees, no funciona, no sirve para ti. Ok, entonces tenemos que tener claro eso. Lucas, mediante el ejemplo de Zacarías, nos enseña que tenemos que tomar dos decisiones, iglesia. Dos decisiones que nos van a colocar en una posición agradable delante de Dios, que nos van a colocar en una posición favorable delante de los ojos de Dios. ¿Cuántas veces no buscamos el favor de Dios? Bueno, Zacarías, este texto, Lucas nos está enseñando por el principio dos llaves que nos hacen alcanzar la bendición de Dios, que nos acercan a la bendición de Dios, que nos acercan a la voluntad de Dios. Escucha bien esto que te voy a decir. Cuando tú buscas a Dios en oración, no lo buscas o no debes de buscarlo para que te cumpla el milagro que tú necesitas. Tú debes de buscarlo con la intención de que se haga su voluntad. Y si la voluntad de Dios está sanarte o darte lo que tú estás pidiendo, entonces gloria a Dios. Cuando buscas a Dios en oración, siempre cometemos el error de acercarnos a Él y decir, no, Señor, es que yo necesito esto, tengo este problema. Está bien, exprésaselo, pero Señor, yo busco primero tu voluntad, hágase conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Y entonces estamos haciendo una oración conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Ok, iglesia, la primera decisión que tú tienes que tomar, o que tenemos que tomar, que yo creo que ya tomamos todos, pero que bueno, aquí nos está enseñando eso, es ser justos ante los ojos de Dios. Y la segunda decisión que tenemos que tomar es que tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que ser diligentes, ¿sí? Obedeciendo todos los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Si queremos ver la gloria de Dios, si tú quieres, hermanos, si tú anhelas la respuesta de Dios, de parte de Dios, hacia tus oraciones, si buscas, como decimos muchas veces, y nos encanta esta frase, cielos abiertos en tu vida, es necesario, número uno, que tú tomes la decisión de creer en Dios, y número dos, que tú tomes también la decisión de obedecer a Dios. Y eso es lo que Zacarías nos está enseñando. Cuando leemos que ellos eran justos delante de Dios, entendemos que se refiere a que ellos vivían, escúchalo bien, creyendo en Jehová. Ellos vivían teniendo su fe totalmente en Jehová, y habían sido justificados por creer en Él. ¿Y por qué te digo que es esa justicia a la que se refiere? Por lo que dice a continuación. Dado que a continuación, así le puse, señalan que eran ¿qué? Cuidadosos, que eran obedientes de los mandamientos de Dios. Porque ¿sabes qué? Si tú no has creído en Dios, es imposible que tú obedezcas a Dios. Si a veces cuando hemos creído en Dios, batallamos y luchamos para obedecer los mandamientos de Dios, imagínate si no has creído. Tú
necesitas haber creído primero en el Señor para que tú puedas ejercer y vivir bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén, iglesia. Porque Dios es el que pone en nosotros, dice Filipenses, el querer y el hacer por su perfecta voluntad. Y si no has creído, ¿cómo podrá hacer Dios eso en tu vida? No has recibido el Espíritu de Dios. Por eso tienes que creer. Y nos dice Zacarías y Elizabeth, ellos vivían justamente, habían creído y demostraron con su vida que habían creído, y por eso vivían irreprensiblemente. Si no tenemos a Dios, hermano, discúlpenme, es imposible vivir obedeciendo la voluntad de Dios. No, hermano, y mira, pruébatelo tú. Y apenas se aparta uno del camino, y lo primero que sucede es que te empieza a gustar el mundo y te empiezas a olvidar de las cosas de Dios. Esa es una verdad. Esto nos confirma lo genuino que era el corazón de Zacarías y de Elizabeth. Tenían su confianza puesta totalmente en Dios. Iglesia, hermanos, nunca perdamos la esperanza que tenemos puesta en nuestro Salvador, porque eso es agradable a Dios. Eso agrada a Dios. Dice la Escritura que sin fe, es decir, si tú no crees, es que imposible agradar a Dios. Con fe, pues, podemos que agradar a Dios. Amén. Y eso es lo que nos está enseñando esto. Nunca pierdas la fe en lo que Dios es capaz de hacer, iglesia. Nunca pierdas la fe en que Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. A veces pensamos que ya no hay esperanza en nuestra familia, en nuestra persona en sí. Nunca perdamos la fe y la esperanza de que Dios va a hacer algo maravilloso en medio de un problema o una dificultad que tenemos, en medio de una necesidad. ¿Qué no dice la palabra? ¿Acaso no ha dicho el Señor que si crees, ¿qué hay? ¿Qué va a pasar? Verás la gloria de Dios. Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios en tu problema, en tu necesidad, en tu vida, iglesia, en tu familia. Y entonces tenemos que aferrarnos a esa verdad, iglesia. Vivir justamente es vivir creyendo y confiando en nuestro Dios. Y el resultado de vivir creyendo y confiando en nuestro Dios es una vida irreprensible. Nos va a llevar a vivir una vida irreprensible. ¿Qué es esto? Una vida cuidando la voluntad de Dios, cuidando las ordenanzas de Dios, siendo diligentes para atender la voluntad de Dios. Aquí dice la palabra que Zacarías y Elizabeth no era posible reprenderles, pues vivían irreprensiblemente. Con su comportamiento, con su actitud, demostraban haber creído verdaderamente en Dios. ¿Recuerdan lo que decíamos ayer del bautismo, verdad? Este acto de fe. ¿Qué es eso? Es demostrar visiblemente que hemos creído en Dios. Ahora, esto no quiere decir que ellos eran perfectamente santos. Recuerda, ya hemos hablado también esto de la perfección en la palabra. Estamos en una carrera, más bien se refiere a esa madurez que vamos adquiriendo en el compromiso que hacemos de la carrera. Claro está, tenemos que ir creciendo. Por sus frutos los conoceréis. Tiene que haber un resultado en nuestras vidas para saber que realmente estamos creyendo y estamos dentro de la voluntad de Dios. Si no lo hay en tu vida, si tú no estás creyendo, si tú no estás cambiando internamente y lo que antes hacías que era pecado, no lo dejas de hacer, entonces eso demuestra que no está habiendo un cambio, no hay una madurez, no estás madurando. La perfección de la palabra se refiere a eso, a madurez, porque el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Ellos no se refiere aquí a que eran perfectamente santos, sino que, iglesia, que ponían todo su empeño, que ponían todo su esfuerzo. ¿Para qué? Para mantenerse en los caminos del Señor, para obedecer a Dios. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Estamos en una carrera que no es de velocidad, estamos en una carrera de resistencia. Den su máximo esfuerzo, pongan todo su empeño en las cosas de Dios, para que puedan ir madurando, para que puedan proseguir al llamado que Jesús nos ha hecho, para que podamos alcanzar los propósitos de nuestro Señor. Amén, iglesia. Pudiera ser, mira, que muchas de nuestras oraciones no hayan sido respondidas a causa de ¿qué? De nuestra incredulidad. La Escritura menciona que Jesús hubo lugares donde no pudo hacer milagros. ¿Sabes por qué no pudo hacerlos? Por la incredulidad de la gente. Muchas de nuestras oraciones pueden no estar siendo respondidas primero, si es que estamos orando. Por ahí hay que empezar. Porque si no estás orando, y si no estás orando conforme a la voluntad de Dios, como lo hemos enseñado aquí también, entonces definitivamente tus
viviendo irreprensiblemente para el Señor, esforzándonos. No estamos viviendo empeñándonos. No estamos viviendo haciendo y dando nuestro máximo esfuerzo para obedecerle. Por eso yo te voy a decir, número uno, enseñanza número uno. Escucha, crean en Dios. Y esto es, compórtate como se comportaría un hijo que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Primera enseñanza de Zacarías: vivan como hijos de Dios, porque la sangre de Cristo nos ha justificado. Ellos vivían justamente delante de Dios. Vivan como hijos de Dios. Y un hijo de Dios, número dos, vivan haciendo todo, dando todo su empeño, todo su esfuerzo, toda su diligencia para obedecer las ordenanzas de Dios. Son las dos enseñanzas que nos está dando Santiago en estas dos palabras de justificados y en esta palabra de irreprensibles. Y es lo que el Señor quiere de nosotros, iglesia. ¿De qué nos sirve estar sentados aquí, venir todos los domingos, si realmente la palabra de Dios? Y por eso es importante predicar el Evangelio de Dios, no las cosas que se le ocurren al hermano, no las cosas que la gente quiere oír, porque lo que edifica nuestras vidas, lo que trae un cambio en nuestras vidas, un cambio radical, un cambio profundo de raíz, es la palabra de Dios. No es lo bonito, no es lo capaz, no es lo motivacional que pueda ser mi predicación. Es la palabra de Dios la que puede cambiar y producir algo en nosotros. Bueno, en estas épocas los judíos se reunían, iglesia, a adorar a Dios en el templo, un templo conocido como el templo de Herodes, ¿ok? Hay varios templos, ¿sí? El templo de Zorobabel, etc. Hay templos y hay tabernáculos. La otra semana vamos a estar hablando acerca del tabernáculo, que es lo mismo y sigue el templo, pero vamos a estar hablando de esto. ¿Por qué? Porque precisamente cuando estaba preparando esta enseñanza, vino a mi mente que hay personas nuevas aquí, que tienen que conocer esa parte. ¿Cómo es que los judíos, los israelitas, se juntaban a adorar a Dios y todo lo que tenían que hacer? No es posible darlo en una sola enseñanza, quizás tomemos dos, y aún así no es posible darlo con todo el lujo de detalle, pero sí les digo algo: usted va a salir sabiendo y entendiendo y comprendiendo cuál era esa finalidad del tabernáculo. Entonces yo quiero que con esto nosotros podamos encontrar algo valioso de todo lo que tenían que hacer ellos para poder estar lo más cerca de su Dios. Algo que tú y yo hoy no tenemos que hacer. Pero tú nada más tienes que venir a la presencia de Dios y poner tu corazón, porque Dios está aquí. Nosotros, cada uno de nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Imagínate esto. Quizás por eso hemos menospreciado mucho el regalo de Dios, pero bueno, la próxima semana lo veremos. Entonces los judíos se reunían en el templo, en ese entonces el templo de Herodes, ¿sí? Estaba reinando Herodes, ¿ok? Y este templo, al igual que el tabernáculo, estaba dividido en tres áreas. Unos dicen dos, unos dicen tres, no se clave con esos datos. La realidad, a mí me gusta decir que tres, aunque el templo estaba en lo que viene a ser el tabernáculo, era el lugar santísimo, el lugar santo. Pero a mí me gusta decir tres porque aún los atrios estaban enrejados, por decirlo así, estaban aislados de aparte. Entonces el atrio yo lo considero como parte también del tabernáculo. Pero, como le digo, los estudiosos dicen que uno, dos, dejen de preocuparse por eso. Preocupémonos por la esencia de la palabra de Dios, por lo que eso quiere decirnos. Lo vamos a estar viendo. Bueno, este lugar estaba así separado. Y los sacerdotes, como lo era Zacarías, estamos hablando que dice que era un sacerdote, solo podían entrar al lugar santo. Ellos no podían llegar hasta el lugar santísimo. Al lugar santísimo nada más podía entrar el sumo sacerdote. Y en los atrios, los israelitas solo podían llegar a los atrios. Un sacerdote llegaba hasta el lugar santo. Y una de las funciones que tenían que realizar los sacerdotes, en este caso Zacarías, dentro del lugar santo del tabernáculo, del templo, era la colocación, iglesia, y la quema del incienso. Y esto lo hacían por dos cosas. Uno, porque servía para aromatizar el lugar, y no solo eso, sino porque esto representaba las oraciones que el pueblo de Israel hacía fuera en los atrios y subían delante de la presencia de nuestro Dios. Era como un sacrificio de adoración. Eso es lo que hacía, un sacrificio de adoración a Dios. Y Zacarías tenía la oportunidad y el privilegio de ese día precisamente servir a Dios y poder estar, escucha bien esto, lo más cerca posible de la presencia de Dios.
Porque hoy tú y yo podemos ir directamente de la presencia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, llorar a Dios y todo. Bueno, miren, ellos para la presencia de Dios, el Espíritu de Dios descendía sobre el lugar santísimo. Y luego entraba ahí Moisés, en el tabernáculo de Moisés. Entraba ahí y Dios le decía y le daba la indicación. Y luego Moisés era el que podía entrar ahí, salir y darle la indicación para recibir guianza de parte de Dios. Hoy tú y yo ya no tenemos esa barrera. Dice la Escritura que el velo se rasgó, porque entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que separaba. Y delante de ellos estaba el altar del incienso, en el lugar santo donde iba a servir precisamente Zacarías. Amén. Cuando tú sirves, iglesia, tú te acercas a la presencia de Dios. Esto es lo que iba a hacer Zacarías. No solamente iba a servir y encender el incienso, y se iba a acercar a la presencia de Dios. Era lo más cerca que él podía estar de la presencia de Dios. Imagínate esto, cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, entiende esto por favor, lo que tú estás haciendo es acercarte a la presencia de Dios. Yo un día les dije, el lugar más seguro donde podemos estar es en la iglesia, es sirviendo a Dios en todo tiempo. Es tu lugar más seguro, para que tu mente no ande volando, para que tu mente no ande pensando en otras cosas. El lugar más seguro que podemos tener es precisamente estando sirviendo a Dios. Y mira lo que dice el versículo 10, ve, búscalo ahí en la Biblia. Ahí, Lucas capítulo 1, 10. Vamos a pintarlos tantito, mira lo que dice ahí. Búscalo. Dice, y toda la multitud del pueblo, escuche, ¿quiénes? Todo el pueblo, la multitud, todo el pueblo estaba, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Fuera orando, ¿a qué horas? A la hora del incienso. Había un horario donde el sacerdote entraba, prendía el incienso y las multitudes, el pueblo completo de Israel, se congregaban hasta donde podían llegar, que eran los atrios del tabernáculo. ¿Ok? Y estaban orando. Iglesia, enseñanza número 3. ¿De qué nos sirve? Y es con un ejemplo, con una pregunta. ¿De qué nos sirven nuestros sacrificios físicos? ¿De qué nos sirve nuestro sacrificio material, como sería ir y prender incienso delante de la presencia de Dios, si no fuera el pueblo, si no presentáramos, si no nos decidiéramos a ponernos en oración? ¿De qué te sirve ayunar si tú no oras? ¿De qué te sirve ayunar, que es un sacrificio, si no haces oración? Te sirve para adelgazar, pero no te sirve para adorar a Dios realmente. De nada te sirven los sacrificios si no están acompañados de la voluntad de Dios, si tú no te acercas a Dios. Los que eran sacerdotes, escúchalo, no podían entrar a servir en las funciones concernientes al lugar santísimo, pero podían entrar al lugar santo. Pero los demás, todo el pueblo, no podían ni entrar ni siquiera al lugar santo, a donde entraban los sacerdotes. ¿Y qué hacían? ¿Estaban los israelitas ahí rascándose la panza? Me voy a ir a ver, voy a ir a comprar el mandado, voy a ir a bañar al perro, voy a ir a lavar la ropa. No, dice que a la hora del incienso, iglesia, ellos participaban, se congregaban, iglesia, porque esa era la instrucción de Dios. Y cada que llegaba la hora del incienso, ellos se juntaban en los atrios. ¿Para qué? ¿Para ver y chismear? No, se juntaban para elevar oración a Dios. Iglesia, quizás el llamado de Dios para tu vida no sea el pastorear una congregación. Quizás el llamado de Dios para tu vida no sea servir como levita, no lo sé, iglesia, pero hay funciones, hay acciones, hay actividades dentro del cuerpo de Cristo que necesitan ser atendidas, que necesitan ser realizadas por alguien. Yo no sé si tú tienes oídos para entender. Simplemente hay acciones y funciones que tenemos que realizar porque son parte de nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, como lo es la oración. Y a veces ni siquiera invertimos tiempo en la oración. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia es mejor para Dios que todos los sacrificios que tú puedas hacer. Los mismos sacerdotes tenían que esperar su tiempo, escúchalo, para servir. Tenían que esperar su tiempo exacto. Y ¿sabes algo? Tenían que estar preparados en todo momento, porque no sabían en qué momento les iban a llamar a entrar a quemar el incienso, en este caso. Por lo cual había que estar preparados. Y esto, hermano, me hace mucho clic con lo que nos enseña el Señor en su palabra. Nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor en su segunda visita. ¿Cuándo va a venir a la tierra? ¿Cuándo llegará el Señor nuevamente? No tenemos ni hora ni fecha, iglesia. Pero qué diferencia es que nos encuentre sirviendo a Dios. Tenemos
fueran llamados a servir a Dios, tú y yo tenemos que estar preparados con una vida irreprensible, con una vida en fe delante de nuestro Dios, para que cuando Él venga por su iglesia, nosotros estemos listos para ser arrebatados. Amén. Imagínate tú. Hay mucha enseñanza en este texto. Había tantos sacerdotes en esa época que el privilegio de quemar incienso en el lugar santo solo era posible, escúchalo bien, que les tocara una sola vez en toda su vida. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Que les tocaba por suerte. Y esto quiere decir que había pues sacerdotes que estaban preparados toda su vida para lo que habían sido llamados, para servir a Dios, esperando ese momento. Imagínate tú, cuando estás esperando ese momento ansioso de que llegue la fecha de que te vas a ir a Mazatlán y no llega y va una semana y ya te quieres ir. Así estaban los sacerdotes esperando irse. Imagínate esto. Pues había sacerdotes que nunca entraban a servir una sola vez en su vida, nunca. Pero mira lo que dice el versículo 9. Ve ahí por favor, Lucas capítulo 1, versículo 9. Mira lo que le pasó a Zacarías. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio. Esto se refiere respecto a las prácticas que ellos tenían, los sacerdotes. Dice, le tocó. ¿Cómo le tocó? En suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. La escritura, este mismo texto, nos enseña que Zacarías ya era avanzado de edad. No sé cuántos años tenía esperando este momento. Y la manera en que se decidía quién entraba a quemar el incienso, servir a Dios, señala la escritura que era ¿por qué? Por suerte. ¿Qué tipo de suerte? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? La escritura no dice qué tipo de suerte. Yo tampoco sé. No me imagino si se echaban un volado o si se echaban un disparejo, pero eran muchos. No sé cómo le hacían. No sé qué tipo de suerte, pero así lo dice la escritura. En esta ocasión, a Zacarías, y Zacarías fue el afortunado, por decirlo de alguna forma, el afortunado ganador. ¡Wow! Para los sacerdotes, iglesia, esto representaba una oportunidad inigualable de poder cumplir con el propósito de Dios, para el cual habían sido escogidos. Era la oportunidad de estar lo más cerca posible de la presencia de Dios. Escúchame lo que te voy a decir, iglesia. Algo que muchos hemos menospreciado al día de hoy, o han menospreciado al día de hoy. Hermanos, que tú y yo hemos sido escogidos, dice la palabra, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido escogidos por nuestro Señor para alabarle, para servirle, para vivir en su voluntad. Muchos han menospreciado la oportunidad de servir a Dios. En la antigüedad, lo más cercano que podían estar estos hombres a la presencia de Dios, el pueblo, en los atrios, el pueblo de Israel, en los atrios del templo, del tabernáculo. Hoy muchos no han entendido esa libertad que ahora tenemos, ese libre acceso. Ahora no necesitamos intermediarios para entrar a la presencia de Dios. Tú te postras delante de Él de una forma genuina, humilde, y te pones en oración. Si mi pueblo, dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillara, es lo que tenemos que hacer. Y quizás por eso hemos menospreciado el sacrificio de Dios, porque como es tan fácil llegar a Él, como no nos cuesta tanto trabajo. Mira, cuando estaba estudiando lo del tabernáculo, que posteriormente se los daré, me estaba acordando de lo que hacemos aquí. Ellos montaban y desmontaban, era la entrada del tabernáculo, que era un lugar que podían trasladar. Lo montaban y lo desmontaban por el amor que tenían a Dios. Y sabes algo, iglesia, yo le doy gracias a Dios, porque cuando tú sirves de esa manera, cuando montamos y desmontamos este lugar de reunión, lo que estamos haciendo es servir a Dios, es mostrar el amor que tenemos por Dios. Y sabes, eso no tiene comparación. Y a mí me llena de gozo. Saber todo lo que tenemos que hacer nos hace entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén, iglesia. Para un sacerdote, el servir a Dios representaba el mayor de los privilegios, hermanos. Yo te pregunto a ti, y es necesario que te haga esta pregunta: ¿qué representa para cada uno de ustedes el servir a Dios? Y no me respondas a mí. Piensa tú, ¿qué representa para ti el servir a Dios? Para un sacerdote era el máximo de los privilegios. Y quizás deberíamos de partir por enseñar qué representa servir a Dios.
multiplique incluso desde el momento que tú decides congregarte. De nada te sirve bautizarte, de nada te sirve ser todo si tú no te congregas, porque también el congregarse es parte de la voluntad de Dios. Así que quedarte en casa no tiene caso. Quedarte viendo YouTube tampoco en casa, porque están los mejores predicadores, está bien, ando allá, pero tú tienes que congregarte, porque esa es la voluntad de Dios. Y es servir a Dios también. Cuando tú te congregas, tú estás sirviendo a Dios. Tú dices, ¿cómo estoy sirviendo a Dios? Sí, hermano, porque esto alimenta nuestra fe. Esto nos va haciendo un lugar de reunión donde podemos recibir y enseñar, un lugar mejor para nosotros. Imagínate esto, es glorioso, iglesia. Participar en cada uno de los ministerios en la iglesia es parte de que tú sirvas a Dios, porque unos te ven que tú vas a ir, y eso motiva muchas veces a otros a venir a las partes de a los grupos de los ministerios. Es parte también de la voluntad de Dios. Por eso te pregunto, ¿qué representa para ti servir a Dios? A mí me pueden decir muchas cosas, a mí no me lo digas, díselo a Dios. Para un sacerdote, servir a Dios era la mejor oportunidad que ellos tenían. Era lo mejor que podían hacer. Escucha, amada iglesia, seguramente era la primera y la última vez que Zacarías entraría al lugar santo. No lo sé, pero seguramente, porque ya era avanzado de edad. Lo que sí estoy seguro es que ese día Dios, escúchame bien, iglesia, tenía algo maravilloso preparado para su vida. Y sabes que cuando yo leía esto, yo no dejo de pensar, iglesia, no dejé de pensar, hermanos, en que quizás hoy sea el día, iglesia, que el Señor tenga algo preparado especial para tu vida o para nuestras vidas. Yo no sé si tú lo puedes creer, yo lo creo, porque yo creo en la palabra de Dios y yo creo que Él tiene algo glorioso. Quizás no lo puedes ver, pero el Señor quizás tenga algo glorioso preparado para tu vida. No lo sabes, iglesia. Quizás sea el día de hoy cuando tú recibas la respuesta de esa oración que tú has estado elevando. No lo sabes, pero yo creo que eso es posible. Es hermoso saber que Dios está al pendiente de sus hijos, porque eso es lo que pasa. Y Dios estaba al pendiente de Zacarías. Dios estaba al cuidado de Zacarías. Dios estaba viendo cómo se comportaba Zacarías, y se comportaba creyendo, y se comportaba irreprensiblemente, y estaba al pendiente de sus oraciones. Escúchalo. Dios estaba completamente viendo la vida de Zacarías. Y Zacarías no dijo, Señor, es que yo no tengo un hijo, tú no me diste un hijo, yo mejor dejo de servir y ya me voy. Porque eso es algo que pasa muy comúnmente en nuestras vidas. Si no vemos el resultado de nuestra oración, ¿por qué servimos a Dios? No tiene sentido. Pues déjame te digo algo. Zacarías, que era avanzado de edad y quizás había estado orando por un hijo, y sabes algo, nunca abandonó el camino de Dios. Señor, es que tú no me has dado un hijo. ¿De qué sirve que yo esté aquí? Dice el versículo 8, escucha bien esto, iglesia, y el que tenga oídos oiga, que él estaba ejerciendo el sacerdocio. Esto quiere decir que él estaba cumpliendo con sus obligaciones, que él estaba cumpliendo con lo que le habían encomendado. Él estaba cumpliendo con ofrecer, en ese caso, al hacer la quema del incienso. Vea el versículo 11, 12 y 13, vamos a leerlo para allá. Versículo 11, 12 y 13. Mira lo que dice. Ya lo tenemos ahí en la pantalla, ya. Y dice lo siguiente: se le apareció un ángel del Señor. Él estaba, en el versículo 8 nos dice que estaba sirviendo, ejerciendo el sacerdocio. Versículo 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y lo sobrecogió temor. Si a él no le hubiera tocado, no hubiera pasado esto. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Por qué qué, iglesia? Dice, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y su nombre llamarás Juan. A ver, Juan. Es entendible el temor que sobrecogió a Zacarías, ¿no? Imagínate que se te aparece un ángel ahí de la nada. Algo similar a lo que le pasó a estas mujeres cuando iban a buscar a Jesucristo al sepulcro, y llegan y se dan cuenta que ya no está la puerta, y cuando entran se topan con un ángel, y el ángel les dice que al que buscan ya no está, que ha resucitado. Imagínate esto. ¿Y ellas qué pasó? Pues les sobrecogió temor, les dio temor y se fueron del lugar. El mismo Zacarías no imaginaba lo que había de pasar. Escucha esto, por favor, iglesia, en su servicio a Dios. Él estaba cumpliendo con los propósitos de Dios. Él no imaginaba lo que iba a pasar. Zacarías no estaba sirviendo a Dios por conveniencia y dijo: ahora voy a entrar al lugar santo a servir a Dios. Señor, ya voy, estoy preparado para que tú me bendigas, porque
como yo estoy sirviendo para ti, yo estoy esperando tu favor. El que tenga oídos oiga. Zacarías entró a ese lugar sin esperar. Él no sabía que se le iba a aparecer un ángel, que lo iba a bendecir el Señor. Él no esperaba una visita angelical. De la misma manera, iglesia, escúchalo bien, que uno no espera cuando la suegra llega a su casa, de repente, y sobre todo cuando trae llaves de su casa. Imagínense, usted anda ahí en shorts, sin camisa, y de repente alguien que abre la puerta y salta uno corriendo. A mí me pasa muy seguido. Pero Zacarías no esperaba eso. Zacarías no estaba esperando que un ángel se le pareciera. Hermano, yo quiero decirte algo muy importante. Uno nunca sabe lo que el Señor está preparando para tu vida. Tú no sabes lo que el Señor está cocinando para tu vida. Y quizás llegando ahorita en este lugar, en este tiempo, tú y a ti te espere algo glorioso en tu vida. No lo sé. No te estoy diciendo para que vayas motivado y llegues a tu casa y abras el refri y ya veas que está la cena llena. No lo sé, todo puede suceder, porque al que le cree todo es posible. Uno nunca sabe lo que el Señor está preparando mientras nosotros nos encontramos sirviendo a Dios. El problema es que si tú no sirves a Dios, ¿cómo te va a encontrar el Señor? Uno nunca sabe cómo el Señor te puede bendecir cuando tú te encuentras postrado en oración, orando a Dios, rogando a Dios. Uno nunca sabe lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer. Un día como hoy, que quizás muchos decidieron no venir, o quizás algunos no querían venir a la iglesia, pero vinieron a la iglesia. Uno nunca sabe lo que el Señor puede hacer en un día como este. No sabes. En un día que quizás no tenías ganas de venir a alabarle ni a glorificar a Dios, que querías quedarte en tu casa, uno nunca sabe lo que Dios es capaz de hacer cuando tú quizás estés lavando los baños. Y así sea lavar baños, sea compartir el evangelio, sea servir en donde sea, cualquier actividad que tú hagas, uno nunca sabe cómo Dios puede bendecir tu vida. Amén. Tú nunca sabes. Y quizás hay alguien aquí incrédulamente diciendo, pues sí, igual y no. Bueno, pues déjame te digo algo. Tú nunca sabes cómo es que Dios puede bendecir tu vida, aunque tú no lo creas. Dios puede bendecir. Versículo 13. Vamos al final, iglesia. Versículo 13. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Lo peor que podemos hacer, iglesia, es dejar de creer. Eso es lo peor que puedes hacer. Lo peor que podemos hacer es dejar de orar. Tú tienes que seguir orando. Lo peor que podemos hacer es dejar de servir a Dios. Tú tienes que servir a Dios. Yo no sé, porque no lo dice el texto, qué edad tendría Zacarías. Pásale, hermano René, por favor. No sé qué edad tendría Zacarías, pero él estaba o había estado orando a Dios para que le diera un hijo. Eso es un hecho, porque le dice el Señor, tu oración ha sido oída. Yo no sé si eso lo hizo antes, si ya incluso Zacarías había dicho, ¿sabes qué, Señor? Bueno, pues ya no fue tu voluntad. Yo estuve orando mucho tiempo, pero ¿sabes algo? Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de nuestras oraciones. Y quizás hay una oración en tu vida que tú hayas dejado de lado. Y que tú hayas dicho, por buena voluntad, Señor, yo la dejo. Quizás no sea tu voluntad. Mira, yo te pongo este ejemplo. Cuando nosotros estábamos buscando embarazarnos de Ricardo, estábamos orando, llorando, llorando, y pasaron los años y no pasaba, y no llegaba el acontecimiento. Y en ese tiempo, en ese lapso, nosotros fuimos pasando por la iglesia, por diferentes funciones, por diferentes servicios, hasta llegar a los jóvenes y ser servidores de jóvenes. Imagínate tú esto. Y sin tener hijos, estábamos sirviendo a los jóvenes en ese momento. Y ¿sabes algo? Uno pudo haber pensado, Señor, es que ¿cómo te voy a servir si tú no me has dado un hijo y quieres que sirva a todos estos jóvenes? Hubo un momento en el que yo le dije al Señor, Señor, quizás tu voluntad sea que yo sea padre de todos estos hijos y que no tenga uno propio. Yo se lo dije, pero ¿sabes algo que nunca pasó por mi mente? No sé por la mente de Rocío, yo creo que no tampoco, fue dejar de servir a Dios. Nunca dije, Señor, yo ya no voy a servir porque no me has dado un hijo. Nunca fue dejar de servir. Y no te estoy diciendo que no hubo momentos de dificultad, momentos de incertidumbre, momentos de deseos, de anhelos, no. Pero nunca estuvo dentro del plan dejar de seguir a Dios. Nunca. ¿Y sabes algo? Dios cumple sus promesas. Uno nunca sabe cuándo Dios
puede bendecir. Después de 8 años, el Señor decidió oír nuestras oraciones. Y lo mismo le pasó a Zacarías. Él estaba sirviendo a Dios. Y el día que nosotros estamos sirviendo a Dios y no llega la respuesta de nuestra oración, lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, preferimos ¿qué hacer? Apartarnos de Dios y dejar de servir a Dios. Nunca dejes de orar, nunca dejes de creer, nunca dejes de servir a Dios. Zacarías estaba sirviendo a Dios, escúchalo bien, no por conveniencia, no a ver qué le daba. De la misma manera que lo hicimos nosotros en un momento, servíamos a Dios porque nos llenaba servir a Dios. No esperando que Dios nos bendijera con un hijo. Eso no quiere decir que no puedas orar por él. Zacarías estaba sirviendo a Dios cuando este ángel se le apareció. Si tú no estás sirviendo a Dios, bueno, pues se va a limitar un poco el lugar y el espacio de la presencia de Dios en tu vida. Porque cuando tú estás sirviendo a Dios, sea donde sirvas, incluso como te digo, lavando baños, tú estás cerca de la presencia de Dios. Amén, iglesia. Zacarías no estaba sirviendo a Dios por conveniencia, lo hacía por convicción. Eso él lo hacía por fe y sobre todo lo hacía por amor. Yo quiero terminar con esto. Hay cosas que diariamente tú y yo hacemos, como es el ir a trabajar, ¿verdad? Y lo hacemos porque es una obligación salir todos los días y tenemos que ir a trabajar porque dice la Escritura que el que no trabaja, ¿qué? No coma. Y tenemos que trabajar para ello, ¿ok? Pero hay cosas como lo es la fe. Hay cosas como lo es el servicio a Dios que se hacen por amor. Y esas son las cosas de Dios, iglesia. Yo espero que esto quede claro. A pesar de que Zacarías era avanzado de edad, que su esposa dice era estéril, ellos no dejaron de seguir creyendo, ellos no dejaron de obedecer, eran irreprensibles, ellos no dejaron de ¿qué? De servir, y ellos no dejaron de orar. Acciones, actitudes que te acercan al favor de Dios. ¿Se lo inventó el hermano? No. La palabra no lo enseña. Nunca dejes de creer. Amén. Ponte en pie, por favor. Nunca dejes de obedecer. Nunca dejes de servir. Busca la manera de servir a Dios. Nunca dejes de orar, porque entonces vamos a ver la gloria de Dios. ¿Tú lo crees? Porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de ti. Quizás haya una oración, como te digo, que tú ya hayas dejado ahí en el pasado. Si está dentro de la voluntad de Dios y tú te mantienes en la voluntad de Dios, seguramente en algún momento Dios va a responder. Amén. Gracias, Padre. No me desespero, Dios está pendiente. Él no se ha olvidado de mí, que la situación no luzca favorable. No me rindo porque Él sigue de mi parte. Él no se ha olvidado de mí, y aunque pase por el desierto no voy a dudar. Pues aquel que empezó la obra en mí terminará. Oh, Dios no se ha olvidado de mí, y cada palabra que Él ha dicho en mí cumplirá. Oh, Dios no se ha olvidado de mí. Él ha prometido que estará conmigo hasta el fin, y sé que Dios está pendiente, Él siempre está pendiente, porque Dios no se ha olvidado de mí. Yo lo creo, mi Dios, aún en la tormenta tengo tus promesas, por eso no me rindo, sé quién me sustenta. Él no se ha olvidado de mí, y aunque pase por el desierto no voy a dudar.
El que empezó la obra en mí terminará. Oh no, Dios no se ha olvidado de mí. Y cada palabra que él ha dicho en mí cumplirá. Oh no, Dios no se ha olvidado de mí. Él ha prometido que estará conmigo hasta el fin. Y sé que Dios está pendiente, Él siempre está pendiente. Dios no se olvida de mí. Gracias, Dios. En esta tarde, Señor, yo reconozco, Dios, que tengo un Padre misericordioso, un Padre amoroso. Gracias, Dios, porque yo sé que tú no te has olvidado, Señor, de nosotros, Padre. Gracias, Dios, porque yo sé que tú recuerdas cada una de las oraciones, Señor, que yo he hecho delante de tu presencia, Padre. Y si tú has hecho alguna oración delante de la presencia de tu Dios, tú puedes reconocer, porque Dios no se ha olvidado de ti. Simplemente dice la Escritura: cree en el Señor y verás la gloria de Dios. Cree en el Señor y verás las maravillas de Dios. Obedece su palabra, sirve a Dios, ora a Dios y verás la gloria de Dios. Padre, gracias yo te doy, Señor. Dios no se ha olvidado de mí. Cada palabra que Él ha dicho en mí cumplirá. Oh no, Dios no se ha olvidado de mí. Él ha prometido que estará conmigo hasta el fin. Y sé que Dios está pendiente. Gracias, Dios. Él siempre está pendiente, porque Dios no se ha olvidado de mí. Yo lo creo, Señor. Gracias, Padre, yo te doy, Señor, porque sé, Señor, que en este caminar, Dios, no estamos solos, Dios, en tu presencia nos acompaña, Dios. Pon en nosotros el querer y el hacer por tu perfecta voluntad. Despierta en nosotros, Señor, porque uno nunca sabe, Dios, cuándo es el tiempo en el cual tú puedes bendecirnos. Lo que sí sé, Dios, es que cuando servimos a ti, Señor, es que estamos más cerca de tu presencia, Padre. Toda la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.